La semana pasada estuvimos acabando con el reino parcial, exacto. El reino parcial. Vimos cómo parcialmente estaba Dios evidenciando o mostrando el cumplimiento de su pacto, de su promesa, ¿no es cierto? Hasta el momento nosotros hemos visto la Biblia que nos está confirmando constantemente que Dios es fiel a su promesa, que Él cumple lo que ha prometido. De alguna manera está siempre en actividad, siempre está llevando a cabo su voluntad. Por más de que nosotros no nos demos cuenta, es así. Así que vamos a empezar orando para que esta clase no sea información o no sea simplemente datos en nuestra cabeza, sino que al final de cuentas haga lo que pretendo y lo que creo yo que la palabra de Dios tiene que hacer en nuestra vida, que es transformarnos, santificarnos, hacernos más como nuestro Señor Jesús. Amén. Eso es lo que queremos. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Santo, amado Señor, gracias por este hermoso día, esta hermosa semana y esta hermosa oportunidad de seguir conociéndote, de seguir navegando en tu palabra, Señor, comprendiendo tus verdades, tu propósito, tu intención. Señor, rogamos que con tu Espíritu Santo nos guíes en esta noche para que nosotros podamos asimilar, comprender tu voluntad y arrepentirnos si es que algo no estamos viviendo conforme a un brochazo, ¿no es cierto?, a toda la Biblia, empezando de Génesis. Ya hemos ido el Pentateuco, hemos visto pues los libros de Crónicas, Reyes, Jueces. Hemos estado viendo cómo el Señor allí ha estado haciendo su voluntad, moviendo las circunstancias, usando a personas inmerecidas de su favor y de su amor, ¿no? Y nos ha estado haciendo ver cómo ha ido cuidando al pueblo de Israel. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Así que ustedes tienen que vivir de una manera particular o peculiar. Y la manera es esta, y les da su ley, les explica cómo debían vivir, ¿no es cierto? Pero también, y les dice que si vivían de esa manera, ¿qué venía al pueblo? Cuando cumplían la ley, si cumplían su voluntad, si cumplían el pacto, habrían bendiciones para el pueblo. Pero si rompían el pacto, ¿qué habría? Maldiciones. Y esto es algo en lo que los libros anteriormente que hemos estado haciendo énfasis, ¿no? Samuel, Moisés, Josué, ellos han estado haciendo bastante énfasis en esto, que si el pueblo rompía el pacto, ya no habrían bendiciones, sino habrían maldiciones. Y una de esas maldiciones, o bueno, ¿cómo decirlo?, la evidencia ya más grande o apoteósica de la maldición de Dios era que sean exiliados, abandonados por Dios. De alguna manera nosotros terminamos la clase pasada con Israel exiliado, ¿no es cierto? El pueblo, Babilonia, Asiria, habían saqueado, habían ido tanto al reino del sur como del norte y habían llevado cautiva a la gente del pueblo de Israel, que en ese tiempo ya estaba dividido. Empezaron a pagar las consecuencias de sus pecados, empezaron a experimentar la ausencia de la presencia de Dios. Ellos fueron exiliados. De alguna manera, no sé si se han dado cuenta, pero es como una nueva caída. No sé si se han percatado. De pronto, el pueblo de Israel estuvo en la tierra de Dios, en el lugar de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque la Biblia, y lo vimos la semana pasada, en diversas oportunidades Dios había dicho, o los profetas dijeron, y Jehová Dios cumplió todo lo que había prometido, ¿no es cierto? Puso a Israel en la tierra prometida, Canaán, les dio victoria sobre sus enemigos, les hizo su pueblo, les dio sus bendiciones, los llevó a la tierra de la que fluye leche y miel. Era el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo
bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y esto llega a su cúspide. ¿Con quién? Con David. Claro, un mal intento fue con Saúl, ¿no? Ese era el intento malo, pero después Dios dice, no, ahora van a ver cómo son las cosas cuando yo tomo la iniciativa y yo hago las cosas. Fíjense bien, y con David y Salomón, el reino de Israel llega a su mejor tiempo. Todas las promesas de Dios habían sido cumplidas para ellos. Era, como les repito, el patrón del reino, el pueblo de Dios, Israel, en el lugar de Dios, Canaán, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Dios les había dado su palabra, tenían el templo, el tabernáculo, el templo ya construido con Salomón, ¿no? Primero el tabernáculo, luego el templo. La presencia de Dios estaba allí. El pueblo y Dios podían gozar de alguna o de cierta manera una relación cercana, ¿no es cierto? Pero ¿era cercana del todo? No, ¿no es cierto? Había algo, una cierta separación. No era lo mismo que el inicio, no era tan directo, pero era, por así decirlo, lo mejor hasta ese momento, ¿no es cierto? Pero de pronto Israel, por más advertencias que haya obtenido, ellos continuaron rebelándose contra Dios. No tenían que mezclarse con las demás naciones, pero así lo hicieron. No tenían que comportarse como las demás naciones, pero así lo hicieron. Empezaron a sentirse cómodos con su pecado. Empezaron a ser complacientes con el pecado. Y de pronto, Dios empieza a mandar profetas y les dice, cuidado, ojo Israel. Hay bendiciones si cumples el pacto, pero recuerda que hay juicio, hay maldiciones si tú rompes el pacto. Y como de repente ustedes ya saben, Israel pecó y fueron expulsados de la presencia de Dios. Así como Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Israel es expulsado de la tierra prometida, de la tierra de Dios, del lugar que Dios les había dado. Amén. Son expulsados, ya no están allí. Ya no está, y como no están en el lugar de Dios, dejan de estar bajo su gobierno y su bendición, ¿no es cierto? De alguna manera parece como si volvieran a un Egipto, porque estaban bajo el yugo babilónico, bajo el yugo asirio. El pueblo de Israel tenía una gran, se enorgullecían ellos de ser llamados el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios disperso, ¿qué es eso? Entonces, ya no había pueblo de Dios, no estaban en el lugar de Dios y por lo tanto no estaban bajo el gobierno y la bendición de Dios. Una nueva caída repitiéndose. ¿Se dan cuenta? Los profetas son la boca de Dios. Ellos proclamaron la palabra del Señor a la gente. Y me gustaría que leamos nosotros segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Primero que lo encuentre me diga amén. Y luego Jeremías capítulo 1 versículo 4. El reino perdido, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Está en el futuro pasado. ¿Quién encontró segunda de Pedro 1:21? Que me diga amén y lo lea fuerte, por favor. ¿Sí? ¿Quién? Bien, hermano, fuerte, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Exacto, ninguna profecía fue de origen humano netamente, ¿no es cierto? ¿Quién es el autor? El autor principal, el autor prioritario, el autor primario y último de la palabra o de las profecías. Es Dios, evidentemente Dios. Él usó a los profetas para dar su palabra.
Entonces Pedro en el Nuevo Testamento tenía muy en claro esto. La iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles, tenían muy claro esto. Así que nosotros también tenemos que creer efectivamente que los profetas hablaron la palabra del Señor. Amén. Jeremías capítulo 1 versículo 4 es un claro ejemplo de cómo incluso los profetas consideraban hablar de parte de Dios. ¿Qué dice, hermana? O hermano, ¿quién encontró Jeremías 1:4? La primera parte nomás, a ver, hermano. Vino a mí palabra de Dios. Amén, hasta ahí. Ahí nada más. ¿Se dan cuenta? Vino a mí, ¿qué dijo? Un sueño, dijo un sueño, una visión, una revelación, ¿no? Palabra de Dios. Incluso las visiones o sueños que tuvieron los profetas eran en un sentido un mensaje de parte de Dios. Bueno, hoy a menudo ya todo eso se ha malinterpretado y resultamos llamando profecía del Señor a cualquier cosa que se nos pueda, cualquier jugada de la imaginación que nos pueda pasar, ¿no es cierto? O que le pueda pasar a alguien. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esto actualmente, hermanos. Moisés definitivamente fue el profeta definitivo por medio del cual Dios reveló su ley en el Sinaí. Aunque Moisés no es llamado del todo o formalmente un profeta, de cierta manera cumplió un papel profético, pues él dio al pueblo la palabra del Señor y él intervenía a Dios en nombre del pueblo. Eso es lo que hace un profeta, ¿sí? No solo da la palabra del Señor, sino que interviene por el pueblo, a nombre del pueblo, a Dios. Entonces hay que tener eso en cuenta. Las generaciones futuras, es decir, las que vendrían después de las generaciones de Moisés, ellos debían tener muy en cuenta que debían vivir a la luz del pacto que Moisés les estaba enseñando. ¿No es cierto? Tenemos incluso la famosa Shema, lo que los padres tenían que enseñarle a sus hijos, ¿no? Oye, Israel. ¿Ah? Exacto. Y esto tenían que enseñarlo a sus hijos, a su familia y a su descendencia, ¿no es cierto? En la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, la descendencia postrer tenía que siempre vivir a la luz del pacto de Dios, de la voluntad del Señor. No olvidar lo que Dios había hecho, quién era Él y qué había dicho. Si deseaba Israel permanecer en la tierra de Canaán, ellos debían cumplir este pacto. Y así podrían haber disfrutado de la bendición del Señor. Pero lamentablemente no lo hicieron. Y al no hacerlo, como ya les expliqué, ellos terminaron en el exilio. Y en eso terminamos la clase pasada. El papel de los siguientes profetas que siguieron a Moisés fue el de aplicar ese pacto. Si ustedes leen constantemente los siguientes libros proféticos, se van a dar cuenta que constantemente ellos apelaron al pacto que Dios había dado por Moisés. Ellos decían, si cumplen el pacto, hay bendiciones. Si no, ojo, hay un pacto que deben cumplir. Ojo, hay maldiciones si es que no lo obedecen. Los profetas no traían unas nuevas leyes. Los profetas no dieron una revelación similar como la del Sinaí o la del monte Horeb, en el sentido de la ley de Dios. No, ellos dijeron, hay una ley que ya ha sido dada, bajo la cual ustedes tienen que vivir. Una ley que tienen que atesorar, una ley que tienen que abrazar. El papel de los profetas fue ese también, muy importante. Así que esto también nos ayuda a comprender hoy en día un poco lo que pasa con los llamados profetas, ¿no? Es inevitable, no vine preparado para hablarles sobre los profetas actuales, pero me es inevitable pensar en esto, cómo hay muchos personajes que hoy se hacen llamar profetas, pero hacen cualquier otra cosa menos lo que los profetas han hecho, o dicen cualquier barrabasada menos lo que los profetas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento dijeron. Entonces, deja mucho que pensar. Pero bueno, solo voy a hacer ese tipo de comentarios. Los primeros profetas grandes después de Moisés, ¿alguien sabe quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que fueron llamados en sí profetas del Señor? ¿Ah? Samuel es llamado, sí, cumple un cierto papel profético, pero
Daniel, Jeremías, sí, pero despuesito nomás de Moisés, quien es llamado el primero que es considerado un profeta. Samuel no del todo, como que formalmente, por ahí, Elías, ¿no? Elías, y con su pupilo, Eliseo, ¿no? Eliseo. Ellos predicaban y predicaron de Dios en medio de un Israel que estaba espiritualmente deprimido, espiritualmente por los suelos. Israel estaba en apostasía. Ellos tuvieron una chamba muy fuerte. ¿Alguien recuerda qué es lo que pasó con Elías, Eliseo y los profetas de Baal? Sí, ¿no? Cosa dura. Pero bueno, para dar un panorama general de los libros proféticos o los escritos proféticos, quiero mencionar que en la Biblia nosotros tenemos 17 libros proféticos. Hay una división, yo enseñé esto en la primera clase, pero ¿qué división hay dentro de los libros proféticos? ¿Alguien lo recuerda? Los profetas, y los profetas menores. Los mayores era porque tenían más de 60 años, ¿no? ¿No? ¿Cómo era entonces? Por el volumen de la voz que usaban al predicar. Porque andaban con Gruden, dice, con un Gruden, un Hodge ahí. No, se les llama profetas mayores porque simplemente sus escritos, sus libros, son más extensos, son voluminosos. En cambio, se les llama a los profetas menores porque sus escritos son pequeños. No significa que los mayores sean más importantes o los menores menos importantes. No es así. Toda palabra es inspirada por Dios y útil. ¿Ya? No es que me es más útil los profetas mayores y menos útil los profetas menores. No sucede así. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? Desde Ageo, Habacuc, ¿no? Hasta Filemón, una hojita que es una cara, creo, Filemón, en nuestra Biblia, ¿no es cierto? Es palabra del Señor y útil. ¿Amén? Bien. Entonces, ambos grupos abordan, tanto los libros proféticos mayores o los profetas mayores y menores, abordan dos temas principales. Uno ya lo he estado comentando, que es el tema del juicio. Los profetas llegaron al pueblo a decirle: Israel, hay un pacto que tienes que cumplir y obtendrás bendiciones, pero si no lo cumples, hay maldiciones. Si no lo cumples, ojo, el juicio de Dios está cerca. Pero también hay otro tema. Ellos no vinieron a dar solamente noticias negativas. Hay quienes vemos a veces o hemos pensado que los profetas trajeron solo mensaje de temor, mensaje de terror, como diciendo: y vendrá y la luna se hará roja y los cielos caerán, y etcétera. Entonces la gente se asusta y dice: ¡ay, qué tenebroso! Me da miedo ver los profetas. Pero no es así. Los profetas, si bien es cierto, hablaron del juicio de Dios, pero también hablaron de esperanza. Y de mucha esperanza. Y vamos a verlo esta noche. A diferencia de los púlpitos actuales, los profetas predicaban muchísimo acerca del juicio divino. Hoy en día, lamentablemente, ya casi no escuchamos desde nuestros púlpitos hablar del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la santidad de Dios y cómo éste aborrece el pecado o la iniquidad, ¿no es cierto? Nos gusta escuchar más bien cómo Dios es lindo, es nice, es fresh, es chévere, ¿no? Quiere mejorar mi vida, etc. Pero yo creo que esto es un gran error, porque el predicador es llamado a exponer toda la palabra del Señor, no solo los versículos más cómodos o los versículos que me saben a tutti frutti, ¿no es cierto? Entonces, los profetas predicaban mucho acerca del juicio divino en contra de Israel, debido obviamente a su pecado. A diferencia de lo que se piensa hoy como profeta, y ya lo estaba diciendo yo hace un momento, los profetas predicaban al pueblo de su tiempo. ¿Qué es lo primerito que piensas cuando te digo profeta? Sin pensar en la Biblia, sino
O sea, claro, porque de repente ustedes ya dicen, no, claro, un profeta que hablaba de parte de Dios, etc. Pero si no tuviéramos un conocimiento bíblico, se dice, oye, ese es profeta, ¿qué pensamos? Exacto, que es una clase de augurador, ¿no? Sí, vidente, Hagimi, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y dice, a ver, Gerson, a ver, no. Tienes futuro, ¿no? Amén, dice Gerson. Gerson, ¿tanto has comido en el barco? Entonces, cuando hablamos de profeta, pensamos en alguien que ve el futuro, ¿no? Pero como alguien que predice el futuro. Pero esto no es exactamente lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Ellos constantemente, antes de ser predictores, ellos fueron predicadores de la palabra del Señor, y predicadores a un pueblo de su tiempo. No le predicaron al pueblo que venía dentro de 100 o 200 años. Hablaron, sí, de un futuro glorioso y esperanzador. Eso lo mencionaré en un momento. Pero no se dedicaron a recibir en cola a Israel. A ver qué veo. No, nada de eso. Entonces tenemos que sacarnos eso de la mente. Israel creía que era el pueblo de Dios. Efectivamente ellos fueron el pueblo de Dios. Pero creían, lo malo es que creían que al ser llamados pueblo de Dios, ellos no recibirían castigo o juicio alguno por sus pecados. Ellos creían estar inmunes ante el juicio o castigo de Dios, a pesar de las constantes advertencias que se les dio. Ellos pensaban más bien que las demás naciones debían ser castigadas por sus pecados. Esas naciones, o como en el Nuevo Testamento decían a los gentiles, los perros, ¿no? Se referían a ellos como perros, ¿te das cuenta? Como cualquier cosa, algo despreciable. Pero hasta ese punto llegaba el orgullo, el infundado orgullo judío, que iría en crecimiento, ¿no? Y esto se notaría más en los saduceos, en los fariseos, en el Nuevo Testamento. Pero las advertencias habían sido muchas, pero a pesar de eso, como lo dije y lo vengo diciendo, Israel cayó en el pecado, se aferró a su pecado, buscó el pecado, amó más el pecado que a Dios. Por lo tanto, fueron expulsados de la tierra prometida, por lo tanto, alejados de la presencia de Dios, y por lo tanto ya no estaban bajo el gobierno y la bendición de Dios. Qué triste. El reino parece que como si volviéramos al reino perdido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el cuadrito que hemos estado viendo? ¿No? El patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, y ahora estamos en el reino profetizado. Exacto. Ahora, esto es importante, hermanos, nosotros que somos de esta época o de este lado de la historia, es importante considerar estas advertencias de juicio o cómo es que Israel terminó. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo leí los libros del Antiguo Testamento y ver esta constante actitud de Israel frente a los constantes favores de Dios, me fue inevitable compararme con Israel. Yo dije, wow, oye, creo que yo soy Israel, decía yo. ¿No es cierto? Y es que ellos son llamados un pueblo de dura cerviz. ¿Y cuántos de nosotros no hemos actuado de esa manera? O actuamos a veces así, ¿no es cierto? Parecemos hijos o creyentes de dura cerviz. No queremos someternos a la voluntad de Dios. Nos cuesta doblegarnos ante el Señor y decir, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Más bien parecemos desesperados por el pecado. Como un perro hambriento se desespera por un trozo jugoso de carne. A veces nosotros nos desesperamos así por el pecado y no escuchamos razón alguna. Pero Israel terminó mal. ¿Y cómo crees que terminaríamos nosotros si seguimos de esa manera? Lo que sucedió con Israel nos debe quedar como advertencia de qué es lo que podría pasarnos a nosotros o a la iglesia. No digo de que va a venir un pueblo a exiliarnos, ¿no? Y llevarnos cautivos, pero sí entiendes a dónde voy, ¿verdad?
Hay consecuencias garrafales para el pecado, hermano. Y nosotros tenemos que dejar de ser condescendientes con Él. Debemos dejar y poner firmes las cosas y decir: yo sirvo al Señor, ya no más a la oscuridad. Amén. Pero si pecamos, ¿a quién tenemos? Abogado tenemos, ¿no es cierto? Hay esperanza en Cristo Jesús. Así que no te desanimes. Busca al Señor Jesús. Busquemos al Señor Jesús, porque estamos en el mismo camino. Amén. Aunque es angosto, que es un poco complicado, pero estamos seguros que nos lleva a la gloria, ¿no es cierto? Así que ánimo, hermanos. Los profetas hablaron acerca del juicio, ya lo hemos visto un poco, pero también hablaron sobre la esperanza, como te decía. Nosotros podríamos pensar que con estas constantes actitudes de Israel y el exilio en el que termina, diríamos: oye, Israel la fregó toda, ¿no? ¡Qué feo! Mira, tantos favores y tantas maravillas que ellos vieron, y aún así lo arruinaron. Pensaríamos que el juicio de Dios es lo último y ya no hay más. Bueno, Dios ya los castigó, bien merecido se lo tenían. De repente Dios va a empezar de nuevo, ¿no? Con otro pueblo, y ojalá que sea Perú, ¿no? El pueblo de Dios. Jerusalén, ya no es Jerusalén, sino Jerusalén. Cuando era más niño veía... ¿Alguien se acuerda? Risas y salsa. Bueno, ese programa. Con todo esto, como les decía, nosotros tenemos que tener en cuenta que Moisés les habló de las consecuencias de la desobediencia de Israel. Ellos terminaron en el exilio. Pero alguien me puede responder esto, y creo que a estas alturas ya deberíamos saberlo. Si bien es cierto que Dios promete bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia, ¿el amor y el favor de Dios es condicional? ¿Ah? Hemos visto que no, ¿no es cierto? El amor de Dios es incondicional para con su pueblo, para los suyos. Amén. Y los suyos obviamente saben esto y viven obedeciéndole. No significa que, bueno, es incondicional y que eso se demuestre en una persona que vive como se le da la gana. Creo que ya hemos analizado hasta la clase pasada que Dios ha hecho un pacto con Israel, con su pueblo, ¿no es cierto? Y que ese pacto Dios lo va a desechar. ¿Va a desechar su pacto Dios? ¿Desechará lo que Él ha prometido? No. ¿Amén? Él cumplirá su pacto. Él ciertamente que lo cumpla. ¿Cómo lo hace? En eso estamos comprendiendo. Porque no se trata de que Dios cumple su pacto y pues ya Dios va a cumplir su pacto y yo soy salvo. Y bueno, ¿cómo dicen por ahí? Salvo siempre salvo, ¿no? Salvo siempre salvo, me voy a chupar, me voy a fumar, me voy a hacer esto, lo otro, voy a estar con mujeres, voy a hacer aquello y lo otro. Y bueno, ¿qué más da? Salvo siempre salvo. No, ese pensamiento es antibíblico, es demoníaco. Ese pensamiento no proviene de la Escritura, proviene de aquellos que son ignorantes de la Escritura. ¿Sí? El salvo siempre salvo es cierto, porque la salvación no se pierde. Amén. El Señor cumple su promesa, cumple su pacto. Él dice: yo voy a guardar a los míos, a mis hijos, a mi pueblo, a mi remanente. ¿Los perderá? No. Bueno, creo que este tema ya lo han hablado en doctrina el año pasado. No voy a ahondar en esto, pero lo cierto es que esa expresión del salvo siempre salvo viene más de los que no creen, ¿no? Y quieren usarlo de manera peyorativa. Pero allá ellos, nosotros les servimos al Señor y predicamos su palabra. Ahora, como te decía, Dios o los profetas hablan del juicio de Dios, pero también de esperanza. Y esto nos recuerda a lo que Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, el versículo 2 y 3. Le dijo: haré de ti una nación grande. No le dijo: veré
Voy a ver, voy a analizar si haré de ti una nación grande. Voy a analizar si es que haré famoso tu nombre. O voy a ver, ¿no? Si es que Abraham, ojo, si tú y tu descendencia se forman bonito, yo no puedo ser una bendición, ¿eh? No, las palabras de Dios aquí son contundentes y firmes. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra. Qué gloriosa promesa, qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Los profetas también proclamaron la esperanza de un futuro mejor para la nación judía. Ellos hablaban de tiempos buenos. Los profetas vinieron a predicar previo al exilio, durante el exilio y luego del exilio. En esos tiempos es que tenemos bastante acción o actividad profética. Ahora, cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, obviamente ellos no tenían motivos para vivir con esperanza, ¿no es cierto? Ellos pensaban y decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Qué fue de lo que le prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob? ¿Qué pasó con su pacto? Pero los profetas vinieron a decirles, bueno, ustedes están así por desobedecer a Dios, pero no será esto así para siempre. Hay un día, vendrá un día, un futuro en el que todo será como antes. No, como antes no, muchísimo mejor. ¿Recuerdan cómo eran los tiempos con Moisés, con David y con Salomón? Muy bien, lo mismo pasará en el futuro, pero mucho mejor. Los profetas hablaron de un nuevo éxodo, un nuevo pacto, una nueva nación, un nuevo Jerusalén, un nuevo templo, porque el templo había sido destruido por Babilonia, ¿no es cierto? Un nuevo rey. Incluso hablaron de una nueva creación. Dios no reconstruiría el modelo de siempre. No reconstruiría solamente la ciudad que había sido destruida materialmente o físicamente. Él establecería su perfecto reino. Eso es lo que los profetas dijeron. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, un día se cumplirán perfectamente. Y los profetas reforzaron mucho esto. Para reforzar esto, los profetas hablaron de algo también que es llamado el remanente. ¿Alguien sabe qué es el remanente de Dios? ¿Me pueden explicar? Verdadero pueblo de Dios, en medio de los que lo profesan. Participación menos de pastores, ¿sí? Por favor, la próxima. Efectivamente, el remanente de Dios es el verdadero pueblo de Dios. Porque aquí hay algo que nosotros tenemos que comprender. Si bien es cierto, Dios hace un pacto y se relaciona y hace prodigios con la nación de Israel del Antiguo Testamento, ¿ustedes creen que toda la nación de Israel era el pueblo de Dios propiamente dicho? Es decir, hijos de Dios, creyentes sobre los cuales el pacto, sus pactos y las promesas de Dios se cumplirían sí o sí. Si me dices que sí, entonces, ¿qué pasó con aquellos israelitas que se rebelaron contra Dios, se quejaron contra Él y pagaron las consecuencias de sus pecados en el desierto, previo a la entrada de la tierra prometida, etcétera? ¿Ellos mostraron ser verdaderos creyentes? Incluso dentro de ese Israel había extranjeros, no todos eran israelitas, había extranjeros. Así que, ¿por qué comento esto? Porque el remanente de Dios es efectivamente esto. Dentro del pueblo de Israel, no todos eran propiamente dicho el pueblo de Dios. Había un remanente, un pueblo verdadero. Un pueblo verdadero con el que realmente Dios hizo el pacto. Dios hizo su pacto. A esto es lo que la Biblia y los profetas llaman el remanente de Dios. Dios habla de un pueblo dentro del pueblo, un grupo de creyentes que Dios se ha guardado para sí mismo y dice que ellos volverían a cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo que los profetas indicaban una y otra vez.
¿Está claro con lo de los remanentes? ¿Sí? Es importante comprender esto, hermanos, porque a veces pensamos y hablamos doctrinas como, por ejemplo, ¿cómo decir? La expiación limitada. Quizá algunos saben de esto un poco. Y piensan que es una doctrina que, bueno, solo tiene sentido en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero no es así. Todas las doctrinas tienen fundamento tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios hablaba de que Él no hacía un pacto con todo el mundo, como piensan los universalistas, ¿no? Él hacía e hizo un pacto con un pueblo especial, un pueblo específico. ¿Estamos claros? Si no, luego este año se repite en la clase de doctrina de repente. Los profetas también hablaron de un nuevo éxodo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 16, del versículo 14 al 15. Quien lo encuentre, por favor, que me diga amén fuerte y claro. Jeremías capítulo 16, versículo 14, 15. La condición del pueblo, como les dije hace un momento, parecía ser como si hubiesen regresado ¿a dónde? El pueblo estaba bajo el yugo babilónico y asirio. ¿A qué se parecía? Años, cientos de años atrás de que esto pase. Egipto, ¿no es cierto? Era como si el pueblo de Israel hubiese regresado otra vez a estar como estaba antes del éxodo, ¿no es cierto? Así que tenía sentido que los profetas hablaran de una liberación para el pueblo, hablando como un nuevo éxodo.